Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Unyong. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio en 5 minutos la transmisión de hoy de cómo solucionar las maloclusiones transversales en ortodoncia. 5 minutos mientras van ingresando. Recuerden que las personas que se han conectado, por favor, ingresar con cámara y audio desactivados para ya dar inicio. En 5 minutos comenzamos. Gracias. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Unyong. Muchas gracias por la participación de ustedes. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a la transmisión de hoy. La transmisión de hoy es cómo solucionar las maloclusiones transversales en ortodoncia. Por favor, las personas que ingresen con audio y cámara desactivadas. Como ya saben, el reglamento de la transmisión es audios y cámaras desactivadas durante toda la transmisión. Al final sí las vamos a activar lo que son las cámaras para la captura de recuerdo de la transmisión de hoy. Solo van a poder ingresar las personas que están inscritas, así que por favor colocar su nombre y apellido para poder registrarlos. No se va a permitir preguntas o comentarios inapropiados por medio del chat. De lo contrario, esa persona va a ser retirada. Las preguntas que tengan de la transmisión las escriben por el chat a la doctora Leslie Lozano, las vamos a contestar al final de la transmisión, no se preocupen. Y en Facebook Live, los que se encuentren conectados, pueden escribir en los comentarios las preguntas que también las vamos a resolver al final de la transmisión. Solo la anfitriona y coanfitrión van a poder compartir lo que es la pantalla. Nadie más las puede compartir y nadie más puede generar alguna modificación. Odontólogo SEAP les agradece su participación en nuestras transmisiones y esperamos que sea de su agrado. Muchos de ustedes ya conocerán al doctor Unyong.
A ver, cirujano dentista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomado de ortodoncia de la Clínica Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad Peruana de los Andes, diplomado de ortodoncia en el sistema de autoligado pasivo Damon, diplomado de ortodoncia filosofía Alexander, docente de ortodoncia y ortopedia maxilar desde el 2000, expositor nacional de ortodoncia desde el 2005, miembro titular de la Asociación Peruana de Ortodoncia Contemporánea, ASPOC, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ortopedia Funcional de los Maxilares, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ortodoncia, ESPO. Quiero comentarles también que con el doctor vamos a hacer un curso de ortodoncia que espero que muchos estén interesados porque ya hemos obtenido respuestas de ustedes, del cual vamos a hablar al final de la transmisión, porque tendremos un curso especial con él. Así que vamos a hablar al final de la transmisión de este curso para darles más alcance a ustedes. Doctor Unyon, bienvenido. Un gusto tenerlo en la transmisión de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Leslie. Buenas noches con todos. Aquí nuevamente reunidos para tratar de hablar un poquito más sobre ortodoncia. Obviamente que estos acá son exposiciones bastante reducidas de lo que hacemos en un curso regular. Espero que esta transmisión sirva justamente para despejar algunas dudas que se tienen acerca de los manejos de los problemas transversales, ¿bien? Es decir, las mordidas cruzadas. Bueno, espero que la transmisión de ahora sea de su agrado y, como dijo la doctora Lozano, al final vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Bien, estamos para servirlos. Empezaremos entonces con compartir la pantalla. Ok, ¿se ve hasta allí para Sí, agrandarla? doctor, está compartiendo. Perfecto. Vamos a Doctores, ponerle ya saben aquí. que sus preguntas van por el chat para poder ser resueltas al final de la transmisión y los que se encuentren en Facebook Live, sus preguntas, por favor, por los comentarios. Vamos a responderlas al final. Muchas gracias. Muy bien, aquí está. Solución de los problemas transversales en ortodoncia. Bien, vamos a sacar esta barrita de aquí para que no moleste mucho. Ok. Los problemas transversales en ortodoncia usualmente se refieren a las mordidas cruzadas, ¿m? De tipo posterior. Existen mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Esta vez nos toca las transversales, es decir, las mordidas cruzadas posteriores. Antes que nada quiero empezar con algo muy sencillo, bien, que son estas dos fotografías de cráneos de un pequeñito recién nacido y de un cráneo adulto. Bien, empecemos con el cráneo del pequeño y ustedes ven que hay bastante diferencia con el del cráneo adulto, sobre todo en el tercio medio e inferior de la cara. Entonces, desde que nacen expresan un crecimiento acelerado, tanto de maxilar superior como inferior, bien, hasta alcanzar el tamaño adecuado del cráneo del adulto. Las fosas oculares usualmente casi se mantienen del mismo tamaño. En el proceso de crecimiento y de desarrollo, todo el proceso embrionario que está aquí, bien, tiene justamente 4 partes importantes en este momento para nosotros. El proceso nasal medio en verde, que forma el tabique nasal. Los procesos nasales laterales de color rojo, que va a formar justamente parte del tercio medio de la cara y las fosas nasales. El proceso maxilar, aquí en morado, que inicia bilateralmente derecho-izquierdo y que se van a unir en el medio, y el proceso mandibular en celeste o azul, que nos va a dar toda la mandíbula también uniéndose en el medio. Bien, tenemos que empezar con esto justamente para poder entender el tipo de tratamiento que vamos a hacer más adelante. Aquí está nuestro recién nacido. Bueno, esto es en la vida intrauterina. Esta es la formación del paladar. Bien, hay un proceso medio, que es esto de aquí, que se va a unir en un punto medio hasta formar nuestra sutura media palatina, bien, juntándose justamente con la premaxila. Entonces, vamos a ir cerrando, primero tejidos blandos y después, más adelante,
Después de haber nacido y ya pasaron algunos años, esto de aquí se va a ir juntando y van a ir consolidándose. Esta es una foto justamente para expresar eso. El proceso maxilar derecho-izquierdo que crece a través del punto medio para formar el paladar que está aquí. Ese es el paladar duro, bien, con los procesos laterales óseos derecho e izquierdo que se van a juntar en el medio, bien, dando la separación de la cavidad oral con la cavidad nasal. La sutura media hay que tener en cuenta que se va a formar aquí una vez que se unan. Esta sutura está madura a partir de los 14 años de edad. Es decir, permanece más o menos flexible hasta los 14. Después de los 14, ya casi no hay ningún cambio que se pueda hacer en la sutura media. La sutura palatina media crece más o menos 1 milímetro por año hasta los 5 años de edad. Después de ese periodo, crece medio milímetro por año hasta terminar la pubertad más o menos, hasta que se junte el proceso lateral derecho e izquierdo, formando una unión entre los dos lados que más adelante va a ser casi imposible separar. Esta es una fotografía que les he traído que exprese bastante bien esa sutura media, que tiene mucho que ver justamente para nuestro tratamiento. En la figura A, que dice que esa sutura en la infancia tiene forma de Y, es decir, acá está la premaxila y aquí la sutura media. Bien, tiene una forma de Y. Conforme va avanzando en la edad nuestro pacientito, bien, nuestro pequeñito, hasta llegar al comienzo de la adolescencia, la sutura empieza a ser zigzagueante, bien, como se ve aquí. Es decir, el proceso lateral del maxilar superior derecho e izquierdo se juntan en el medio y empiezan a presionarse unos contra otros, lo que nos da justamente estas pequeñas desviaciones. Estas pequeñas desviaciones, conforme pasa el tiempo hasta el final de la pubertad, se van a transformar en esto, ¿bien? Que lo vamos a ver más adelante, y que va a ser un puente de unión entre los dos maxilares casi inseparable. Eso es para el maxilar superior. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta justamente hoy día para las diferencias transversales es el crecimiento del maxilar inferior. Bien, todo el mundo sabe que el maxilar inferior se forma a través del cartílago de Meckel y con una calcificación derecha e izquierda y con una sutura que se va a producir en la sínfisis en el punto medio. Esta suturita de acá, a diferencia del maxilar superior que está completamente consolidada a los 14 años, en el maxilar inferior esa suturita se consolida a los 2 años de edad y de ahí tiende a desaparecer. Bien, entonces no va a haber ninguna manera, por ejemplo, si quisiéramos ampliar las bases óseas del maxilar inferior, sobre todo a nivel basal, eso va a ser imposible. Esa suturita entonces se cierra a los 2 años de edad. Bien, la sutura media mandibular. Bien, acá vamos a hacer un pequeño recordaris de lo que vendría a ser crecimiento y desarrollo. Y ahora sí, vámonos a el problema transversal. Las anomalías que se presentan en la región transversal son mordidas cruzadas y mordidas cruzadas en tijera. Bien, son alteraciones intermaxilares que pueden presentarse solas o junto con otro tipo de alteraciones en el plano sagital y vertical. Aparecen a cualquier edad, por lo que el tratamiento tiene que ser lo más temprano posible. Bien, si no corrigen esto a temprana edad, puede ocasionar desviaciones laterales de mandíbula o incluso inclinaciones de planos oclusales. Todavía mucho más problemático para su solución. La mordida cruzada posterior se caracteriza porque las cúspides de las premolares y molares, ojo, acá estoy diciendo molares, no solamente premolares, tienen que ocluir en la fosa de las premolares y molares inferiores, como en este caso.
Bien, entonces, se considera mordida cruzada posterior o problema transversal cuando tengo esta mordida cruzada de premolares y molares. Si solamente estuviesen cruzadas las premolares, no se considera un problema transversal, perdón. Bien, ya se consideraría simplemente un efecto local de carácter dentario. Pero para poder justamente ver hoy día los problemas transversales, tenemos que ver que premolares y molares tienen que estar cruzados. Las piezas inferiores desbordan lateralmente a los superiores, están mucho más por fuera. Bien. Y obviamente las molares superiores muerden sobre las molares inferiores, en su misma relación antero-posterior, pero transversalmente está alterado, está al revés. Hay diferentes grados de intensidad de estas mordidas. Bien, acá tenemos una mordida cruzada, bien, que puede ser todavía mucho más fuerte. Lo que sucede con estas mordidas cruzadas, que sea de pequeña intensidad o máxima intensidad, es que los cóndilos están asimétricos y eso nos puede generar justamente desviaciones laterales de mandíbula, que se pueden corregir a temprana edad. El problema de la mandíbula cuando se desvía es que este lado está mucho más bajo y este está más alto. Y como el chico está en proceso de crecimiento, entonces hay más contacto en este cóndilo con este de acá, que está ligeramente separado de la cavidad glenoidea. Entonces vamos a tener como resultado el elongamiento de la rama mandibular en el lado que está más separado. Entonces estamos haciendo una asimetría del tipo esquelético, que mientras esté en crecimiento todavía podemos corregirla con algunos medios y algunos sistemas que tenemos ahí de corrección temprana, ¿bien? Que eso justamente lo hacemos en los cursos. La mordida cruzada posterior o el problema transversal puede ser unilateral o bilateral. Unilateral porque solamente un lado es el que aparece cruzado. Bilateral aparece en ambos lados, es mucho más difícil de corregir. Bien. Y existe una más, que vendría a ser la mordida cruzada posterior transversal de carácter dentario, es decir, por alguna interferencia. Si ustedes llevan acéntrica la mandíbula o a un punto en el cual centran línea media, lo que van a obtener justamente es que esta mordida cruzada posterior, cuando traten de juntar la línea media, tiende a desaparecer o se expresa en un solo lado. Bien. Eh, Ese es el dentario. Y el esquelético usualmente está en una mordida cruzada posterior, que puede ser unilateral o bilateral, que pueden tener centrado la línea media, pero ni aún así, ni moviendo la mandíbula para la derecha o la izquierda, deja de corregirse esa mordida posterior, lo que significa que es un problema esquelético. Sí, yo sé que esto de aquí es una observación clínica en la cual podríamos cometer muchos errores. Entonces hoy día les voy a enseñar a diferenciar problemas esqueléticos de los dentarios y cómo se corrige cada uno de ellos. El tratamiento es completamente distinto. Es parecido, pero es completamente diferente uno del otro. Acá tenemos dos arcos superiores. Uno que dice mordida cruzada posterior de carácter dentario y el otro es el esquelético. Bien, la diferencia salta a la vista. El maxilar superior a la altura del paladar es ancho para el dentario y es angosto para el esquelético. Bien, estamos hablando del ancho del paladar, no estamos hablando de la posición de los dientes. En el problema dentario, bien, el paladar es ancho y las piezas usualmente están verticales o inclinadas hacia palatino. Es decir, que aquí el problema es netamente inclinación de las piezas posteriores hacia palatino. En cambio, si fuese un problema transversal esquelético, tendremos lo siguiente, que el paladar es mucho más angosto que el dentario y las piezas no están inclinadas hacia palatino,
sino que tienen una inclinación hacia vestibular. ¿Por qué? Porque el hueso está comprimiendo en la parte superior y eso tiende a estrechar a la altura de los ápices dentales, entonces las piezas se inclinan hacia vestibular. Bien, eso es que el problema está aquí, en el carácter esquelético, en el carácter óseo. En el dentario, el paladar tiene el tamaño adecuado, pero las piezas están inclinadas hacia adentro. Bien, entonces, en los dos casos tenemos mordidas cruzadas posteriores bilaterales, solamente que uno es de carácter dentario y el otro es esquelético. El plan de tratamiento es distinto para cada una de ellas. Existe una mordida cruzada posterior funcional, bien, asociada usualmente a los pacientes de clase 3, que cuando ustedes corrigen la posición de la mácula, se descruza completamente. Bien, entonces eso es necesidad de ningún tipo de expansor. Eso ya entra a otro tipo de tratamiento que es dos cosas. Tenemos una mordida cruzada posterior de tipo dentario y otro de tipo esquelético. Entonces vamos a ver cómo se trata cada una de ellas. Bien, vámonos al plan de tratamiento. En el plan de tratamiento tenemos dos tipos, lo que se llama la expansión y lo que se llama la disyunción. La expansión es lo que nosotros llamamos también expansión, bien, o ampliación lenta. Y esta acá, la disyunción, pero que se hace de manera rápida. La expansión se hace con tornillos de expansión, se hacen con cualquier tornillo de expansión común o tornillos especiales tirar simplemente son movimiento dentario. La expansión maxilar entonces es solo modificar nada del hueso. Como lo vimos hace un momento, el maxilar superior es suficientemente grande como para no expandirlo. Lo único que vamos a mover son las tratamiento, aparatología de expansible, bien, llamados también placa de expansión simétrica, placa de expansión asimétrica. La mayoría de ustedes, si lo conocen, lo conocemos como placas de Schwartz. Esto de acá. Una placa de Schwartz es una placa de acrílico removible con sus retenedores que lleva un tornillo en el medio, un tornillito de expansión. Bien, y ese tornillito, ojo, se activa de la siguiente manera. Acá hay un huequito, bien, se les da una llave a los pacientes para que giren ese huequito, de aquí hacia atrás, o de atrás hacia adelante, hacia donde está apuntando la flecha. Bien, por si acaso no vaya a ser que algún técnico haya puesto al revés un tornillo, para eso están justamente las flechitas. Si alguno se equivocó, solamente tiene que seguir la dirección de la flecha en las plaquitas removibles y este tornillito lo que va a hacer es separar las dos fases de acrílico que están divididas en el medio. Y eso es lo que va a ir provocando la expansión de la placa de acrílico que está topando a todas las piezas dentales posteriores desde canino hasta la última molar completamente erupcionada. Bien. Este tornillito se activa un cuarto de vuelta del tornillo, es decir, una activación es cuando este huequito de aquí lo ponen, bueno, este huequito, hay otro huequito acá atrás.
Si lo jalan con esa llavecita hasta aquí adelante, implica que el tornillo que está acá adentro, que es un círculo, ha girado un cuarto de vuelta. Aquí está. Entonces, una activación del tornillo significa un cuarto de vuelta del tornillo. Un cuarto de vuelta de tornillo significa un cuarto de milímetro. Es decir, cada activación son 0.25 milímetros. Esta activación, como ustedes van a mover dientes, las piezas dentales reciben una fuerza y esta fuerza se tiene que ir disipando con el transcurso de los días. Entonces, tienen que pasar cierta cantidad de días para que ustedes puedan activar de nuevo el tornillo. Y eso es cada 5 días. Ustedes no hacen la activación, lo hace el paciente. Cada 5 días le dan una activación al tornillito que es 0.25 milímetros de expansión cada 5 días. Por eso se llama expansión lenta. Veamos acá nuevamente nuestro dibujo. Si el paladar está bien y tengo la plaquita removible acá con un tornillito acá arriba, entonces cuando yo expando el tornillo, abro el tornillo, la placa de acrílico que se apoya sobre las caras palatinas de molares y premolares empieza a hacer una fuerza justamente en la cara palatina de molares y premolares. Entonces vamos a tener una fuerza resultante oblicua sobre las coronas de las piezas posteriores que van a moverse en dirección hacia vestibular. Entonces, esta inclinación hacia palatino hace que las piezas se inclinen hacia vestibular y tienen un movimiento de carácter dentario. Aquí está más explicado. Eso es un corte transversal. Acá están nuestras molares o premolares. La placa de acrílico de las piezas posteriores, como esta de aquí. Esta zona negra, bien, es la placa de acrílico que está apoyada sobre la cara palatina de las piezas que están cruzadas, todas las piezas posteriores. El acrílico no toca el paladar, el tejido del paladar duro, bien, tiene que tener cierta cantidad de alivio, pero acá sí entra en íntimo contacto. Entonces, toda la fuerza que viene del tornillo se transmite a la cara palatina, ejerciendo una fuerza hacia vestibular, bien, la pieza se inclina hacia vestibular y la raíz gira ligeramente hacia palatino. Bien, se inclina. Como cuando ustedes quieren inclinar una sombrilla plantada en la playa y lo quieren empujar desde la parte donde está el toldito, la parte de tela. Si ustedes hacen una fuerza ahí, la sombrilla se inclina. Entonces, esta es mi sombrilla. Lo que está dentro del hueso, las raíces, es la sombrilla que está dentro de la arena. Lo que está afuera, hago una fuerza en el punto externo, lo más alejado posible de la arena, hace que mi sombrilla se incline hacia un costado. En este caso también, mi molar, mi premolar se va a inclinar hacia vestibular. Entonces, ¿qué hace la placa de Schwartz? Inclina las piezas hacia vestibular. ¿Ok? Acá tienen una idea. Molares y premolares sean dentición. Una de Schwartz, bien, que se expande por un cuarto de vuelta cada 5 días, puesto en la boca. La activación es una vez cada 5 días y eso es 0.25 milímetros. Lo ponemos en la boca y empieza a hacer presión y esa pequeña presión empuja las piezas hacia afuera. Teniendo en cuenta lo siguiente, la placa no toca usualmente los incisivos, es de caninos hacia atrás. Bien, las piezas que están justamente en mordida cruzada. Los anteriores. Pero me preguntaron una vez, ¿qué pasaría si solamente es un lado el que está en mordida cruzada, no los dos lados? Porque el tornillito empuja para ambos lados. Entonces, ustedes pueden hacer esta diferenciación. El mismo sistema técnico les hace la placa, pero en vez de cortarlo por el medio, piezas que están en mordida cruzada. Bien, cuando ustedes abran piezas y el resto
esto va a ser como un anclaje. Bien, la activación de ese tornillo también va a ser de un cuarto de vuelta, 0,25 milímetros cada 5 días. La placa de expansión de Schwartz simétrico o asimétrico se activa cada 5 días una activación, un cuarto de vuelta. Tengo algo por aquí para ustedes. Aquí está mi mordida cruzada posterior, incluida la molar para que sea considerado. Y un diseño de placa justamente recortada para la zona que está en mordida cruzada posterior. Entonces, cuando ustedes lo activan, esto de aquí va más hacia vestibular, empujando e inclinando las piezas hacia vestibular. Se nota acá la inclinación hacia palatino y lo que hace esta plaquita vendría a ser que conforme van dando la vuelta cada 5 días, va a ir de a poquitos yéndose hacia vestibular por inclinación. No les recomiendo que vayan más rápido porque si no, no hay momento para que el hueso ni el organismo reaccione a la fuerza y en vez de provocar un movimiento, lo que van a provocar es una reabsorción radicular o una fenestración ósea. Tiene que ser muy suavecito. Y ahí tendrían el resultado justamente de una mordida cruzada unilateral. Más adelantito les voy a dar más ejemplos. Muchos me preguntaron en algún momento, doctor, ¿podemos poner alguna placa de expansión, un tornillito de expansión, para el maxilar inferior, sabiendo que la altura media inferior se cierra a los 2 años? Entonces no hay nada, piezas posteriores hacia vestibular. Eso es cuando justamente el maxilar inferior está muy estrecho por una lengua que no permanece apoyada en la mandíbula, o es un problema de los pacientes que tienen una deglución atípica que cambian la forma del maxilar inferior. Bien, usualmente no les recomiendo tocar el maxilar inferior porque es muy recidivante. El tamaño del maxilar inferior así nomás no cambia. Entonces hay muy pocos cambios que ustedes puedan hacer sobre el maxilar inferior. Pero si las piezas sí están muy inclinadas hacia el lingual, sí podríamos poner esta plaquita. Y esta plaquita, también con un tornillo de expansión inferior, se activa también un cuarto de vuelta, pero ya no cada 5 días. Va a ser cada 7 días. Porque el maxilar inferior es más de hueso más compacto, es más lento el movimiento. Entonces tiene que darle más tiempo al organismo a que pueda provocar ese movimiento y no se reabsorba ninguna raíz. Otra cosita más, y eso sí lo vamos a tener que manejar con mucho cuidado, y acá se los voy a explicar. Se da justamente cuando el maxilar inferior es muy estrecho, y acá parece que fuese una sobreexpansión del maxilar superior. Hay que tener en cuenta quién es el que está mal. Si es el maxilar superior que está muy ancho o es el maxilar inferior el que está muy estrecho. Si el maxilar inferior está muy estrecho, vamos a tener que usar el tornillo de expansión. Pero si es el maxilar superior el que está muy ancho, pues tendremos que utilizar un tornillo de expansión inverso para estrechar el maxilar superior. ¿Ok? Entonces hay que diagnosticar bien dónde está el problema antes de poner cualquier tipo de terapia. Bueno, en este caso es estrechez del maxilar inferior. Vamos a poner el tornillito de expansión que va a provocar justamente el movimiento de las piezas posteriores que están inclinadas hacia el lingual. Ese tornillito también se activa un cuarto de vuelta, una vez por vez, cada 7 días, ya no cada 5. Se vuelve a colocar en boca. El chico lo tiene que tener 14 horas al día mínimo, de preferencia, y esta plaquita va a expandir lateralmente por inclinación hacia vestibular de las piezas dentales. Acá es justamente un gráfico en donde entonces se ve como que se ha expandido el maxilar inferior, eso no se puede mover. Doctor, Sí, me están informando que se está cortando un poco su audio. ya, ahorita estoy con la señal bien. En todo caso, bueno, continuemos. Si necesitan que repita algo, me avisan y lo repetimos, ¿sí?
Con el Listo. mayor gusto lo vamos a hacer. Esto entonces, aquí se ve solucionado el maxilar inferior. Y quiero mostrarles un detallito, que nadie lo sabe así nomás y están la mayoría de los errores. Voy a pasarlo de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué cosa va a ser esto? Este es el maxilar inferior que hemos visto que está muy estrecho. Esta es nuestra plaquita que vamos a ponerle de tornillo de expansión. Bien, la idea va a ser, ustedes pueden ensanchar la parte posterior del maxilar inferior porque están inclinados, lo que significa que ustedes no pueden ensanchar de canino a canino ni de incisivos. De lo contrario, lo sacan de el reborde alveolar. Entonces, ahora sí. Cuando venga la placa del laboratorio, ustedes tienen que aliviar de canino a canino. Acá no debe haber ningún contacto con caninos ni incisivos, cosa que los únicos que contactan con la placa son molares y premolares o molares deciduas. Ahora sí, ustedes activan el tornillo, toda la fuerza va a molares y premolares, y con eso provocan la expansión del maxilar inferior por inclinación hacia vestibular. Bien, entonces todo eso se tiene que aliviar. Bien, ese es un consejo muy grande que les doy. Ven aquí, no movieron nada de esto de aquí. Y ahí tienen justamente la solución. Es un detallito que les doy que muchos cometen ese error y después vienen las residuas. Bien, solamente debería tocar la parte posterior. Y a diferencia de esta expansión lenta con un tornillito de expansión, vamos a ver qué cosa es la otra contraparte, la disyunción. La expansión lenta entonces es para movimiento dentario y la disyunción va a ser para movimientos óseos. Bien, vamos a hacer una expansión por aumento de tamaño de la estructura ósea o disyunción. Aquí les doy una pequeña imagen y vemos un pancito que está siendo roto, trozado. Eso es lo que vamos a hacer con la sutura media palatina. La vamos a fracturar, la vamos a romper, la vamos a abrir. Eso significa disyunción. Entonces, la disyunción es el aumento de la distancia entre las piezas de las hemiarcadas superiores en base a la separación rápida, ojo, este es rápida, el otro era lento, de la sutura media palatina. Bien, aumentando justamente el espacio entre las bases apicales y el espacio disponible para las piezas dentales. Entonces, dijimos que en expansión lenta, carácter dentario, el paladar estaba bastante ancho. Aquí tenemos un paladar mucho más angosto, lo que la mayoría llama atresia maxilar. Bien, las piezas dentarias pueden estar verticales inclinadas hacia vestibular. Si acá le pusiera hacia vestibular, quedarían completamente inclinadas y perforando el hueso. El problema aquí no es tanto la separación de los dientes, sino la longitud de la estrechez del maxilar superior. Como es el hueso que está muy estrecho, entonces lo que tengo que hacer es aumentar la distancia ósea a la altura del paladar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Midiendo la dimensión transpalatina y fracturando la sutura media maxilar. Acá donde está la suturita, que hemos dicho que esa sutura se consolida, se cierra casi definitivamente a los 14 años y después ya no hay mucha modificación. Entonces, este tratamiento tiene que ser hecho antes de los 14 años de edad. Bien. La distancia entre las caras palatinas de las primeras molares superiores usualmente es de 36 a 38 milímetros en los adultos y en dentición mixta puede ser de 34 a 35 normalmente. Lo que significa que si yo tengo una dimensión transpalatina menor a 33 milímetros, es un caso de disyunción, problema óseo. Pero obviamente también nos podemos confundir, porque 1 milímetro menos, el paciente tiene 33, doctor, pero no lo veo tanto así. Ok, les voy a dar otra idea de cómo estar 100% seguro que es un problema esquelético. Esta es mi solución, la más acertada de todas. Acá tengo una radiografía póstero-anterior, o frontal, como quieran llamarlo.
Y ustedes para esto no necesitan ningún tipo de estudio cefalométrico. No necesitan saber de cefalometría para esta medición. Bien, ¿qué cosa tiene esta medición? En esta medición yo solamente he agarrado la sutura frontal con la órbita, la fronto-orbitaria externa aquí. Acá está la órbita, acá está lo que se diría el rabillo del ojo superior externo aquí arriba. Bien, que hay en los dos lados. Bien, vamos a poner un puntito ahí, lo generé como un círculo. El otro punto de referencia va a ser el ángulo mandibular, que está aquí abajo. Justamente acá está la rama y acá justamente hace un giro, un quiebre y empieza el cuerpo mandibular. Entonces forma un angulito, el ángulo mandibular. Lo único que he hecho es trazar una línea entre justamente esta sutura y el ángulo mandibular. Entre esa sutura y el ángulo mandibular. He trazado esta línea de color celeste. Bien, ¿qué cosa más tengo que hacer? Acá tienen ustedes al maxilar superior. Bien, acá están sus piezas, se ve la mordida cruzada posterior, pero si ustedes ven aquí, esto de acá es el arco cigomático, bien, y acá hay una profundidad, la unión de justamente los procesos alveolares y el arco cigomático, se forma un ángulo, lo que para ustedes vendría a ser fondo de surco más o menos. Bien, entonces, esta raya amarilla representa la distancia entre este ángulo, entre el arco cigomático y los procesos alveolares, fondo de surco y la línea. Entonces, tengo una perpendicular, la menor cantidad de medida, y trazo una línea. No, simplemente esta rayita de acá la voy a medir. ¿Cuánto mide esta línea que va de la raya que une la sutura fronto-orbitaria y el ángulo mandibular hasta el fondo de surco? ¿Cuánto mide esta distancia? Lo normal, lo normal es que mida 10 milímetros o menos, menor o igual a 10 milímetros. Si tengo una mordida cruzada posterior y la medición mide menor o igual a 10 milímetros, o sea, dentro de lo normal, entonces es una mordida cruzada de tipo dentario. ¿Por qué? Porque significa que el hueso, la medida de hueso está bien. Pero si fuese una mordida esquelética, significa que el maxilar superior está más estrecho, entonces significaría que este fondo de surco, como es más estrecho, se alejaría de esta línea externa. Y si se aleja de esta línea externa, vamos a tener una medición mayor de 10 milímetros. Bien, entonces de aquí para acá, 1 centímetro lo normal es que está bien, o tiene 9, 8, 7 milímetros, es un maxilar que está muy bien. Si tengo una separación de más de 10 milímetros, 11, 12, 13, 14, 15, significa que el maxilar está más estrecho. Entonces, si el maxilar está más estrecho, ¿qué cosa tengo que hacer? Aumentarle de tamaño. ¿Y cómo le aumento de tamaño? Con el disyuntor. Bien. ¿Y qué va a hacer el disyuntor? El disyuntor va a trabajar sobre la sutura media palatina. Bien, que ya hemos visto que crece más o menos a 1 milímetro hasta los 5 años y 0.5 milímetros hasta que alcance la madurez. La sutura media palatina está asociada a otras 8 suturas más. Bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usar una aparatología de expansión rápida, ya no lenta dentaria. Esta es de expansión rápida. Ya no es una placa de Schwartz removible que lo ponen y lo sacan y el paciente lo usa a su antojo, que lo usa 14 horas al día. Esta de aquí es una placa fija, es un tornillo fijo llamado Haas o llamado Hyrax. Empecemos por el Haas. El aparato de Haas es un aparato que lleva 4 bandas en las primeras molares y en las primeras premolares o su similar, es decir, primeras molares deciduas. Consta de un tornillo de expansión, consta de acrílico, bien, pero alejado de las piezas dentarias, porque las piezas dentarias tienen bandas, y tienen un alambre que los atraviesa que une la molar con la premolar, por dentro y por fuera. Entonces, este tornillito se expande y está agarrado, está fijo, sujetando 4 piezas dentarias. Cuando ustedes abran este aparatito,
toda la fuerza va a ir sobre estas 4 piezas, que son los pilares de la parte posterior. Si ustedes hacen esta presión, pues las piezas, ustedes van a decir, se van a inclinar. Pero como están siendo agarradas circunferencialmente por bandas, estas piezas no se van a inclinar nunca. Lo que significa que va a ejercer una fuerza en grupo hacia afuera. Y esta activación, esta fuerza hacia afuera, ¿de cuánto es? Una activación en la mañana y una activación en la noche todos los días. O sea, ya no es cada 5 días, ahora son 2 veces al día. Es bastante fuerza, es una activación mucho más rápida, no deja que el organismo reaccione moviendo las piezas dentarias, porque no le dan tiempo. Activaron en la mañana una fuerza y en la noche le están activando de nuevo, amanece, le dan otra activación, anochece, le dan otra activación, no dejan que el organismo reaccione. Y como el organismo no reacciona, ustedes tienen una fractura. Les hago una comparación muy sencillita. Yo voy a agarrar simplemente una hoja de papel o servilleta y la voy a estirar lentamente. Y van a ver que se estira. ¿Bien? Pero si lo agarro mucho más fuerte y hago esto, se quiebra. Si le meto mucha presión y esa presión y ese jalonamiento fue más rápido, la hoja de papel se rompe. Acá igualito. El maxilar superior se rompe en el punto más débil. ¿Cuál es ese? La sutura media. Aquí está la exposición. Tengo el maxilar superior con una banda y el tornillo está un poco más bajo. El tornillo empuja hacia vestibular, pero como está agarrado con una banda, entonces la pieza no sufre una inclinación, va hacia afuera. ¿Puede atravesar el alveolo? Sí, pero como ustedes están activando mañana y noche todos los días, bien, entonces no hay manera de que la pieza empiece a avanzar de a poquitos. Esa fuerza se traduce en el punto medio maxilar y se rompe la sutura. Acá tenemos un ejemplo. Estas acá son 4 bandas, bien, de un paciente. Esto es nuestro HAS, es de acrílico, un tornillo de expansión, una barra palatina que sale del acrílico. Este es un alambre 1.2, no es 0.9, no es 0.16, no, es 1.2. 1.2 milímetros de grosor, que va por aquí adentro. Entonces, esto lo hace bastante rígido. Este es un sistema muy rígido con soldadura de plata, ¿ven? Entonces, no hay manera que se muevan las bandas. Se cementa en el paciente, y quiero que vean esta foto. El tornillo está apartado del paladar, está a la altura de la mitad de las raíces, o por lo menos en el tercio apical de las raíces. A esa altura se pone el tornillo, y el resto es puro acrílico. Bien, para envolver. Entonces ocupa casi todo el paladar. La lengua no llega hasta arriba. Esta es la llavecita de activación. Bien, y se activa un cuarto de vuelta en la mañana y un cuarto de vuelta en la noche, por 2 o 3 semanas máximo. Si ustedes le dan más de 3 semanas, ahí sí sacan las piezas de los alvéolos o abren la sutura a un punto de que ya no se va a poder cerrar por sí sola. Bien, después de que han roto la sutura, después de una activación de 2 semanas o máximo 3, ese mismo aparato se deja en la boca como mantenimiento por 3 a 6 meses. Bien, les va a servir como de yeso para que suelde su fractura que ustedes han provocado. Ese aparato se queda ahí en la boca. Entonces, este aparato con acrílico, acá esos ojos es un video nada más, acá necesita 4 bandas, no se trata de 2 porque ahí tendrían 2 puntos de contacto, tiene que tener 4. Es activado como si fuese una plaquita de expansión lenta, solamente que son mañana y noche, hasta que se abra la cantidad de milímetros que ustedes lo necesitan. La diferencia es que se va a abrir un diastema en el medio, que indica la separación de la sutura media, y después lo rematan con brackets. Bien, eso vendría a ser la expansión rápida. Acá les tengo algunos ejemplos. Tengo una mordida cruzada posterior bastante grande. Acá una tendencia a la mordida cruzada posterior. Se confecciona el aparato de Haas, que es el que tiene acrílico. Tiene una parte libre de acrílico, bien, para la higiene.
En este caso estamos agarrando las primeras molares deciduas. Pero estas primeras molarcitas deciduas no tenían mucha raíz, entonces hicimos simplemente 2 brazos circunferenciales. Lo que quiero explicarles es que simplemente tienen que tener 4 puntos de apoyo. Estos brazos circunferenciales no agarran nada, solamente están circunferenciando las piezas. Entonces, acá se desprendió, nosotros ponemos resina acá encima para que se pegue a la molar, para que tenga 4 puntos de apoyo. ¿Bien? Con el tiempo, con el uso, después de expandirlo por 2 semanas, vean la distancia que se ha abierto, hasta el alambre puede salir un poco. Y después que han cumplido las 2 o 3 semanas de activación, para que esto no se cierre, justamente, ponemos un poco de acrílico o resina como tope para que no se cierre y se mantenga el tamaño de la nueva arcada. Entonces acá estamos verificando que sí se han abierto mucho más el paladar. Estamos verificando que las molares están medias inclinadas hacia vestibular, lo que significa que es una mordida cruzada del tipo esquelético. Acá tienen ustedes otra mordida cruzada posterior. Bien, nuevamente el has. En este caso están recién saliendo las primeras premolares, entonces si están saliendo las primeras premolares no puedo agarrarlas porque no tienen raíz suficiente. Agarraremos entonces los caninos deciduos si es que tienen la mitad de la raíz o más. Bien, con circunferenciales, no con banditas. Aquí están con los circunferenciales, acá se nota un poquito de resina que vamos a poner nuestras marquitas y después los vamos a llenar. Después de abrirlo, se va a abrir un diastema en el medio. Este diastema se cierra solito en un lapso de 12 a 14 días. Bien, aquí estamos abriéndolo justamente y después lo sellamos para que no se cierre. Ojo, que aquí se ha corregido bastante la mordida cruzada posterior, pero no se ha corregido del todo. Bien, entonces, como nuestro paciente todavía está en dentición mixta, todavía está creciendo, podemos hacer una segunda expansión después de haber pasado 3 meses de mantenimiento. O sea, ponemos este aparato, ampliamos, descruzamos bastante, ponemos justamente nuestra resina para que no se cierre, esperamos 3 meses y hacemos un segundo aparato. ¿Bien? Por un máximo de 2 semanas más. Y nuevamente se tiene que quedar reposando, estabilizando 3 meses más. En este caso tenemos una mordida cruzada posterior unilateral y una desviación de línea media. Les pusimos un has. Esta paciente está exfoliando las primeras molares deciduas. Los caninos están muy arriba, no tenían raíces, entonces nos tuvimos que agarrar de los laterales. Bien, acá se nota justamente los ganchitos de los laterales. Acá se ve una manchita. Esa manchita está aquí. A ver, ¿dónde estás? Acá. Con la resina. Bien, y empezamos a activar. Y después de empezar a activar, vean ustedes, a ella le dimos 3 semanas de activación, rompió la resina, amplió, se formó un diastema y se descruzó la mordida cruzada posterior. Bien, y es un tornillito de expansión bilateral, es decir, igual, el tornillo de expansión bilateral funciona tanto como uni como bilateral. Y lo gracioso es que la línea media se centró solita, es decir, llega a una mejor mordida y solito se corrige la desviación de línea media. Sellamos con acrílico o con resina justamente nuestro aparatito para mantenimiento por 3 meses. Y después lo retiramos y haremos el proceso con brackets. Y este es el segundo. Este es el Hyrax. A diferencia del has, este no lleva acrílico. O sea, es más higiénico. Bien. Es un tornillo de expansión que tiene también sus alambres que salen del mismo tornillo muy gruesos. Se fabrica de acero inoxidable y no tiene acrílico como hemos dicho. Con 4 bandas. Bien, 4 bandas bien agarradas. Esto lo uso cuando mi paciente ya tiene casi toda la dentición permanente en boca. Me gusta usar más el has porque estoy en denticiones mixtas y trabaja igual, bastante parecido a este de aquí. Bien, cualquiera de los dos tiene el mismo resultado. Este aparatito que va justamente cementado en la boca tiene su propia llave porque está cementado para abrirlo internamente. ¿Cuánto se hace?
un cuarto de vuelta por vez en la mañana y en la noche. O sea, igual que el HAS. Lo mismo. Ese aparato está aquí. Eso es un video, así que ojo, nuevamente, tiene que tener 4 bandas, tiene que tener 4 puntos de apoyo. Eso solamente es una simulación. Bien, no le crean mucho a las cosas que ven por internet. Tienen que empaparse bien del asunto antes de ponerlo. La activación es en la mañana y en la noche hasta que se forma un diastema. Eso significa que se está fracturando la sutura media. Bien, y después se remata con brackets. Se abre justamente el maxilar superior, se rompe la sutura media y se genera una pirámide trunca que la parte anterior está a la base, por eso que se separan los incisivos. Esos incisivos se juntan solito a través de los ligamentos interdentales de aquí, de anillos de Colliker, y el diastema se cierra solito en 12 a 14 días. Entonces acá tenemos nuestro Hyrax expandiendo un maxilar bastante atrésico, solucionamos el problema, fijamos con resina o con acrílico y después rematamos con brackets hasta que todo esté solucionado. ¿Bien? Edades de tratamiento. Habíamos visto esto. Bien, acá les voy a explicar muy suavecito cómo es que vamos a decidir cuándo se trabaja con un HAS, un Hyrax o una placa de expansión lenta. Ya saben que la placa de expansión lenta es para mover netamente dientes. ¿Hasta qué edad se pueden mover los dientes? Hasta cualquier edad, bien, mientras tengas dientes. Entonces, para la placa de expansión lenta, el tornillito de expansión, no hay edad. Pero para la disyunción, para la separación maxilar, sí, hay un tope. ¿Cuál es ese tope? Aquí es cuando está justamente más o menos entre los 4 y 6 años de edad. Aquí es cuando empieza la pubertad y cuando termina la pubertad. Entonces, hay bastante diferencia en la sutura media de cómo está dispuesta. Bien, entonces se los digo así. Tengo acá 3 tipos de rompecabezas. Un rompecabezas de bordes lisos, un rompecabezas que empieza a hacerme justamente no solamente bordes lisos, sino algunos entrantes, y esos rompecabezas que todo el mundo conocemos con bolitas y cuellitos bien estrechos. Entonces, en el rompecabezas A, es decir, foto A, en la infancia, este lado puedo desplazarlo muy bien contra el otro lado. Bien, la fricción es pequeña y puedo separar o movilizar las piezas fácilmente. Cuando tengo esto, bien, y quiero quitar una pieza, va a ser un poquito más difícil, pero aún así la puedo desplazar lateralmente. Pero cuando está así, ya no la puedo desplazar. Es decir, a temprana edad puedo desplazar los dos maxilares. En crecimiento, en la pubertad, antes de los 14 años está así. Puedo desplazarlo con un poco más de dificultad. Pero pasado los 14 años que ya está así, ya no hay manera de separarlo. Entonces, la disyunción se puede hacer máximo hasta los 14 años promedio, ¿bien? Y la expansión lenta a cualquier edad. Otra diferencia es el diseño. El de expansor lento es el tornillo de expansión pegado al paladar y este, como dijimos, está a la altura de la mitad de las raíces, o sea, alejado del paladar. Toda la fuerza acá es horizontal y acá las fuerzas son oblicuas. Fuerza oblicua inclina, fuerza paralela, perpendicular, lleva las piezas verticalmente sin inclinarse. La disyunción genera justamente diastemas, bien, y si tomamos radiografías de esto, se va a ver una separación de los procesos maxilares aquí, bien, como una fractura. Esa sería la radiografía de control para que ustedes vean que sí realmente está funcionando su aparato. Bien, las oclusales también sirven. Se va a ver una línea acá en el medio. Y después se vuelven a juntar. Efectos adversos. Algunos quieren trabajar esto a los 14, 15, 16 años de edad y pueden provocar esto. Ulceraciones o, como en este caso, que se puso un HAS, bien, para una mordida cruzada posterior. Acá tenemos hasta segundas molares. El paciente tiene 16 años y forzaron la apertura. Siguieron forzando la apertura, se está solucionando un poquitito, hasta que el paciente empezó a
experimentar síntomas, como ardor en el paladar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como empieza a haber ardor, ya se abrió el maxilar bastante, aún así sin haber descruzado completamente, vamos a retirar un momentito el aparato. Decidimos sacarlo, descementarlo de la boca y tenemos esto. Bien, paladar perforado, esta zona aquí más clarita es el hueso expuesto. Entonces lo único que hay que hacer es desgastar el aparato que tiene acrílico y eso de acá cierra solo en un lapso de 3 a 4 días. Ahí con enjuagatorios libres de alcohol se puede cerrar solito. Y volvemos a reinstalar el aparato ese mismo día, ya una vez aliviándolo con la parte superior. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos ganado expandiendo no se cierre. Bien. Y esto sella solito. Y ahora sí, está mucho más separadito, ya no tiene justamente ningún tipo de lesión. Pero ya no se puede seguir expandiendo. Tenemos a veces problemas con aquellos que usan expansores antes de tiempo para ganar espacio. Ese acá es un problemilla que se experimentó con uno de mis colegas se le fue de las manos el caso por expandir el maxilar superior y después rematarlo con brackets. La pregunta fue, ¿por qué expandís el maxilar superior? Me dijo, para ganar espacio. Y esa es la peor respuesta que puede haber. Los tornillos de expansión o de eyunción o de expansión lenta no se usan para ganar espacio. Se usan para mordidas cruzadas, nunca para ganar espacio. Ampliaron mucho el superior y ahora tenemos una mordida en tijera, como se ve aquí, por exceso de tamaño superior. Claro, si todo estaba cerrado herméticamente y ustedes la tapita la ampliaron un poco más, ya no cierra herméticamente. Acá es el mismo problema. Y si, doctor, mi paciente tiene más de 16 años, 20 años, 25 años, existe el tratamiento quirúrgico ortopédico, ¿bien? En el cual nosotros hacemos una pequeña incisión, un corte y una fractura provocada con un cincel, en el cual fracturamos de manera mecánica con el cincel, abrimos el maxilar superior, rompemos la sutura media, cortando la sutura media, y después de romper todo esto, ponemos el disyuntor y lo cementamos. Y aquí empezamos a expandir a la fuerza. Bien, si hace eso, el maxilar superior pierde un poco la sensibilidad, eso sí. Pero se hace. Pero el problema mayor es cuando el maxilar inferior es el más pequeño. Entonces también existe una manera de ampliarlo. Acá les doy, pero yo de preferencia no me gusta hacer esto, ni mi cirujano tampoco se atreve a hacer esto de acá, porque es muy cruento. Vamos a ver. Ampliar el maxilar superior a través de la sutura media que se cierra a los 12 años. Entonces, como se cierra a los 2 años, no se puede expandir. Esperemos un poco a más adultos. Entonces se hace lo siguiente. Bien. Se pone el tornillo implantado con tornillos y se rompe con una fresa quirúrgica y se fractura el maxilar inferior en dos. Se expande el tornillo y ustedes tienen la separación de ambos lados de la mandíbula. El corte está acá por vestibular y queda una pequeña cantidad de hueso por lingual que lo mantiene unido para que esto se pueda ampliar. El hueso obviamente está al aire, tienen un poco de generación de tejido, pero mayormente está al aire. Esto duele, esto arde y acá pueden provocar mucha necrosis. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y no les aconsejo que lo hagan. Bien. Vayamos a las contraindicaciones de cualquiera de los expansores, por favor. Los expansores, sea lento o rápido, no son aptos ¿para qué? No son aptos para usarlos antes de tiempo. No los voy a usar en dentición decidua, porque en dentición decidua no ganan nada. Bien. No sirven para ganar espacio. Lo puse para ganar un poquito de espacio porque tenía un poquito de apiñamiento, pero igual con ese apiñamiento ocluye bastante bien. Se usan para mordidas cruzadas, no para ganar espacio, por favor. No se usan para clases 3 porque al paciente lo hacen mucho más clase 3. Y además todos los clases 3, la mayoría son quirúrgicos. No se pueden utilizar en overbite de 1 milímetro o negativo, es decir, mordida ligeramente
borde a borde o mordidas abiertas, porque cada vez que ustedes expanden el maxilar superior, bien, abren la mordida en la parte de adelante. Entonces, si ustedes tenían un overbite de 1 milímetro y haces una expansión, vas a terminar con -2 milímetros, con mordida abierta. No se puede utilizar en pacientes dólico-faciales de cara larga, porque los haces de cara más larga. No puedes utilizarlos en pacientes de crecimiento de tendencia hiperdivergente hacia dólico. Y no puedes utilizarlos en cefalometría con rotación horaria maxilar en sentido horario. Bien, esas son las contraindicaciones más grandes que a veces la gente no respeta y generan problemas mayores más adelante. Para poder explicar esto de por qué no se puede expandir el maxilar para ganar espacio, les traje este pequeño ejemplo. Este es un cono de helado, bueno, pero quiero que vean que el cono es del mismo tamaño que el tamaño del helado. Bien, entonces hay una relación íntima entre el helado y el conito. Pero, ¿qué pasa si yo el helado le pongo acá mucho más salido? Empieza a chorrearse por algún lado, ¿verdad? O sea, aquí es mucho más controlable que no se chorree tanto como en esto. Bien, esto es maxilar inferior, esto es maxilar superior. Maxilar superior ligeramente más grande que maxilar inferior. Pero si ustedes expanden el maxilar superior, van a terminar esto. Y en algún momento van a terminar embarrándose, chorreándose por acá. Lo que significa que las piezas van a empezar a sacar raíces o van a terminar en un contacto inadecuado y con una desviación o separación más en un lado que en el otro. Entonces ya no van a tener control sobre la oclusión de los pacientes. Esto es crucial. No usen las plaquitas para ganar espacio, por favor. Ya he visto demasiados errores en mi vida. Esto, por ejemplo, les traigo una imagen de una chica que le pusieron brackets después de haber utilizado una plaquita de expansión para ganar espacio. ¿Ustedes creen que esto de acá está normal? Este es un maxilar redondo. El hueso no es redondo, el hueso es por acá. Entonces, esta chica va a terminar con piezas mucho más inclinadas hacia vestibular, que se ve bien inclinado, y con perforaciones óseas. A veces, esto de acá no hay vuelta atrás. Acá empiezan a haber pérdida de piezas dentarias, y se los muestro aquí. Porque cuando le toman las tomografías a estas personas que han sufrido de una expansión, miren la cantidad de hueso que tienen de retracción, miren las raíces saliéndose del hueso. Acá sí podrán estar con un poquito de corticalización, pero esas no, están al aire. Miren esas raíces. Esto es por usar un tornillo de expansión para ganar espacio. Movilizaron las coronas hacia vestibular y cuando lo enderezaron con los brackets sacaron todas las raíces hacia vestibular. Esto es lo que pasa. Esas piezas, ven, tienen un poquito de soporte óseo acá, pero acá no tiene, acá no tiene, acá no tiene, acá no tiene, acá un poquito de soporte óseo. En este paciente que me mandaron justamente para analizar, él va a terminar perdiendo de segunda premolar a segunda premolar del otro lado. Y abajo va a terminar perdiendo más o menos de canino a canino, porque el soporte de aquí y la movilización que tenía era tremenda. Bien, entonces, yo les traigo pruebas de que cuando hay una expansión inadecuada, van a terminar en esto, ¿ven? Con raíces salidas. No hay mucho control sobre estos. Y tengo casos y casos, incluso con reabsorciones radiculares. ¿Por qué? Porque quisieron simplemente mover los dientecitos con un tornillito de expansión. Entonces, todos los pacientes que ya vienen tratados antes, yo les pido tomografías y reviso cómo está raíz por raíz, ¿bien? Y a veces no hay manera de hacer ningún tratamiento porque no se puede, porque ya no hay raíces, porque ya no hay hueso, ya no hay marcha atrás. Va a terminar perdiendo la mayoría de los dientes. No ahorita, pero por lo menos en unos 4 o 5 años. Bien, con los dientes muy inclinados, las raíces reabsorbidas saliéndose del hueso. ¿Ven? Ok. Espero que hayan aprovechado estos minutos. Espero haber sido claro. Igual, falta mucho más material por digerir de esto de aquí. Esto es simplemente una muestra de lo que se hace y es una muestra pequeñísima de lo que es las discrepancias transversales. Falta muchísimo más, hay que entrar mucho más profundo. Bien, pero obviamente las sesiones justamente de estos días no nos permiten tanto tiempo. Eso lo hacemos justamente en nuestro curso virtual, bien, que tienen ya duraciones mucho más largas.
nos centramos mucho en lo que es diagnóstico. Una vez que sepan bien el diagnóstico, entramos en planes de tratamiento. Nuestro curso que estamos haciendo de manera virtual va a ser justamente de este tipo. Vamos a entrar no tanto con explicaciones eh, tanto que de repente no entiendan ustedes. Lo que hacemos es que sea lo más clínico posible. La explicación es lo más clínico posible con casos clínicos reales, con muestras reales, para que ustedes no tengan ningún tipo de problemas. Y eso es lo que se hace justamente en el curso virtual de larga duración. Bien, que la doctora justamente Lozano después les va a mencionar. Por el momento me gustaría saber si alguno de ustedes tienen algunas preguntas que hayan quedado en el aire y que pueda responderlos, ¿cómo se llama? Lo mejor que pueda. Sí, doctor, hay algunas preguntas que tenemos. A ver, un momento. A ver. Nos preguntan sobre el Hyrax, en qué edad es apropiado usarlo y a qué edad ya no sería considerable usarlo. Perfecto. El Jara, que es un disyuntor que se llama expansión rápida, como es para romper la sutura media, dijimos que tendría que ser mientras la sutura no esté completamente agarrada, enroscada entre el lado derecho e izquierdo. Es decir, antes de los 14 años se puede utilizar. Yo lo uso aproximadamente en el tiempo entre los 7 años y 14 años máximo. Ese es el disyuntor. Y el de expansión lenta, ya saben, en cualquier edad. Nos preguntan, ¿cómo soluciona la mordida en tijera producida por un disyuntor superior? Ok. Una mordida de tijera primero producida por un disyuntor superior significa que han expandido tanto el maxilar superior que ahora las caras oclusales superiores no contactan con la cara oclusal inferior, que los superiores están mucho más hacia afuera. Allí primero tendríamos que tomar una tomografía para ver si ellas han provocado justamente una fenestración de hueso o de repente simplemente se les pasó la mano en la apertura. No existen muchos tratamientos de compresión de maxilar, están los de expansión, pero lo que se hace en esos casos es hacer otro tornillo de disyunción, bien, pero esta vez se fabrica abierto y se pone el tornillo al revés, para que cada activación, en vez de abrirlo, lo cierre. El problema es que si ya pasó mucho tiempo de la primera disyunción y formó la mordida en tijera, eso ya no va a poder regresar a su sitio, porque el hueso ya está consolidado. Pero si se les pasó la mano o el paciente abrió demasiado y es recién fresquito, estamos hablando de los 2 o 3 meses de haber pasado de la disyunción, todavía puede regresionar a digamos, un 40-50% del error. No más que eso. Nos preguntan también, ¿en qué casos sería ideal usar MARPE? Perdón, sería usar. MARPE. Eh, Tendríamos que preguntarle en todo caso qué cosa es Marple para él. No manejo la terminología ni el aparato de Marple. Existen varios sistemas de disyunción y de expansión, cada uno con diferentes nombres, pero siempre tendríamos que ver cómo se ha indicado. A Si me ver. ponen ahí, sí, más bien Leslie, si este doctor o doctora, si me puede poner ahí justamente las palabras, yo lo busco y justamente por el Facebook le puedo responder justamente su pregunta. Indago bien sobre eso y le puedo responder muy bien. Nos preguntan, ¿cómo hacer la disyunción unilateral en dentición permanente? Ok, el tornillo en dentición permanente empuja para ambos lados. Y si ustedes tienen un problema unilateral, el tornillo igual va a empujar para la derecha y para la izquierda. La diferencia es que en una mordida unilateral, la cara vestibular de la zona que está bien está en más contacto con justamente los carrillos.
La parte que está en mordida cruzada está más alejada de los carrillos. Cuando ustedes expanden el tornillo, bien, se va a expandir derecho e izquierdo, pero el lado que está bien va a chocar más con el carrillo. Entonces, el carrillo detiene el movimiento del lado que está bien. Por consiguiente, el lado que está cruzado es el único lado que se va a mover. Entonces, no hay necesidad de poner tornillos especiales. También nos preguntan si existe otro tratamiento en donde el paciente no tenga que manipularlo, porque dicen que hay pacientes que no colaboran o que no siguen los pasos. Ok, para los pacientes que no son colaboradores, obviamente no podríamos ponerle ninguna plaquita removible. Entonces ahí tendríamos que transformar nuestras plaquitas removibles en plaquitas fijas, ¿bien? Con banditas y todo ello, lo que se estaría transformando casi un disyuntor. Entonces sería, entre comillas, un disyuntor, pero de expansión lenta. O sea, no activarlo todos los días, sino activarlo cada 5 días y el paciente tendría que sí, acercarse a la consulta para la activación. A ver, un momento. Mm. Nos dicen, en la disyunción hay estudios que indican que hay movimiento de otros huesos de la cara. ¿Podría comentar sobre eso? Sí, claro. Hay 8 suturas aparte. Es decir, aquí vamos a ampliar justamente la sutura de esfenopalatina, vamos a ampliar justamente a la altura de los huesos propios de la nariz, a nivel de los procesos de arco cigomático. Entonces, lo que va a suceder es que todo el macizo craneofacial en algún momento va a estar un poquito más suelto. Para algunos casos de clase 3 por retrusión maxilar, el maxilar superior está mucho más atrás, se hace una disyunción previa para que justamente se suelten todas esas suturas para después poder traccionar el maxilar superior hacia adelante con mayor facilidad, siempre y cuando estén en la etapa de crecimiento. Bien, entonces, si rompemos la sutura media, vamos a afectar el resto. ¿Qué cosa es lo que va a sentir el paciente y cuáles son las consideraciones que vamos a tener? Se va a ampliar un poquitito el piso de la cavidad nasal. Va a respirar mucho mejor. Bien, pero facialmente lo único que va a variar es el tamaño del ancho de la nariz hasta en 2 milímetros. O sea, para el ojo de ellos es imperceptible. Para nosotros que tomamos fotos cada vez, vamos a ver una pequeña diferenciación del ancho de la nariz. Eso es lo único que van a sentir. Bueno, y el paciente siente que toda la presión se va a la altura del tabique nasal. Nos mencionan acerca de lo que es MARPE. Es un disyuntor fijo con anclaje esqueletal con mini tornillos bicorticales en el paladar. Ok. El MARPE, el disyuntor, puede haber con mini tornillos que va en el paladar, sí, más o menos a la altura mediana donde están las raíces. Bien. Se ha hablado mucho de ese tornillo, del sistema del MARPE, bueno, yo no lo manejaba con ese nombre, lo manejaba con otro nombre, en el cual, como va incrustado en el paladar a través de los mini tornillos, entonces dicen que provoca una presión lateral y con eso pueden fracturar la sutura media. Si están, como les digo, en un proceso de crecimiento hasta los 14 años, funciona de maravillas. Cuando está en un adulto, también dicen que ha habido resultados sobre este caso. Bien, ha habido reportes de casos, unos casos esporádicos, pero todavía no está 100% regulado. Yo tengo 2 pacientes que estoy manejando que le han puesto ese sistema y lo único que han hecho es perforar el paladar, abrirles el paladar blando y las piezas dentarias no se han solucionado para nada. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, la sutura media está bien entrelazada. Si está muy entrelazada, la única manera que ustedes puedan expandir es con un corte previo a la sutura media. Eso es una pequeña cirugía. Y de ahí sí le pueden poner el marco. Con eso podría funcionar. Pero es lo que se llama quirúrgicamente asistido, ¿no? La expansión quirúrgicamente asistida.
Perfecto, doctor. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Doctores, los queremos invitar al curso de ortodoncia desde cero del doctor Unyong. Este curso los va a ayudar bastante en lo que es el diagnóstico, porque es un curso que está enfatizando teóricamente lo importante que es el diagnóstico en la ortodoncia. Así que si ustedes quieren inscribirse, pueden dejarle su nombre completo, su correo y su número telefónico para brindarle mayor información. Este curso va a dar inicio este mes de junio. Y doctor Uñón, ¿podría hablarnos un poquito más de lo que va a ser este curso? Sí, claro. Este curso va a constar obviamente de un poco de lo que vendría a ser diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico más clínico que teórico. Les tengo que enseñar justamente no lo que los libros nos enseñan, es decir, una maloclusión de clase 1, 2 o 3, ahí que no hay mucho apiñamiento, con un poquito de apiñamiento. No, les voy a traer todas las maloclusiones que presentan todos nuestros pacientes. Las camufladas, las sin camuflaje. Les tengo que enseñar justamente a ver dónde están los problemas, cuál es el problema y de parte de eso, cuál es la solución. Más los análisis previos para saber si ese paciente es candidato a hacerse extracciones, sí o no, y tenemos que tener el sustento. Bien, les voy a enseñar justamente la manera de cómo interactuar con los problemas más serios y cómo va a ser justamente su base de planeamiento. Para si es que por ahí tienen algún reclamo, ustedes tengan todas las bases para decir, yo hice esto por tales y cuales motivos. Tienen que tener el sustento. Y todo va a ser desde el punto de vista clínico. Bien. El curso va a ser justamente los días jueves, Leslie, ¿no? En la noche. En algún Así es. momento, son módulos de 4 meses, tres módulos de 4 meses. Usualmente en el último mes lo que hacemos es una reunión presencial de preferencia para que ustedes puedan ver en vivo todo lo que tengan de dudas. Yo les voy a hacer demostraciones clínicas, demostraciones en tipo DOM, de pegado de brackets, de manejo de alambres, todo, a través de la web. Pero de repente alguien por ahí se distrajo, no vio, no estuvo, se levantó un momento y se perdió. Bueno, perfecto. Lo voy a apoyar justamente con gráficos y con videos que yo voy a filmar mucho más cercano a lo que ustedes pueden ver a través de la web y con eso vamos a sustentar un poco más los movimientos y el pegado y los errores de pegado. Eh, ¿Cómo va a ser el trabajo con ustedes? Yo les demuestro cómo hacerlo, ustedes me van a tener que filmar lo que ustedes están haciendo, me los mandan, nos los mandan justamente acá al centro de actualización y yo voy a revisar trabajo por trabajo. Los que están mal, a que necesitan alguna modificación, les vamos a llamar, les vamos a pedir que se apersonen un momentito al Zoom y por ahí vamos a explicarles dónde están los errores y vamos a ir corrigiéndolos. O sea, va a ser monitoreado personalmente uno por uno. Bien, lo que queremos es de que ustedes hagan lo mejor que se pueda y que todos salgan aprendiendo mucho y que tengan la menor cantidad de errores posibles. Eso es. En eso sí yo me comprometo, a que la mayoría de ustedes casi salga sin errores, como he hecho con todos mis cursos. Perfecto, doctor. Entonces, ya saben, doctores, están invitados. Si ustedes desean saber más sobre este curso, saber los temas que van a tener y los días, por favor, bríndenme por medio del chat su nombre completo, su número telefónico y su correo para enviarle la información. Y los que están en Facebook Live también mediante sus comentarios para enviarles mayor información. No se preocupen. Y ahorita, por favor, activen sus cámaras para tomar la captura de la transmisión de hoy. Chis con todos. Listo, doctores, mientras espero que vayan
activando sus cámaras. Ya estoy registrando a las personas, no se preocupen que les vamos a enviar la información. Muchas gracias, doctor Uñón, por la transmisión de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctores, por participar el día de hoy. A ver, yo les aviso. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Gracias, Leslie, por toda la transmisión. Muchas gracias. A ver, les aviso. 1, 2, 3. A ver, una más, un momento. Una, dos, tres. Listo, doctores, muchas gracias. El día de mañana también tenemos transmisión a las 4 de la tarde con el doctor Frank Carrión, que es sobre estética. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor Unyong. Estoy registrando ya los últimos. Gracias. Que tengan Gracias. buenas noches y un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Leslie.